Para hablar más de este tema nos enlazamos vía telefónica con Rocío Nale. Ella es coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Diputada, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Blanca, un gusto saludarlos. Gracias. Cuénteme, por favor, sobre esta denuncia que van a presentar hoy ustedes ante la Procuraduría General de la República en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Bueno, mira, primero comentarte, esta denuncia ya la presentamos hoy a las 10:30 de la mañana, 8 diputados federales de Morena, pero este no es un tema nuevo o coyuntural para nosotros. El 1 de marzo del 2016, yo presenté una solicitud de juicio político contra Emilio Lozoya en la Cámara de Diputados por hechos de corrupción y tráfico de influencias en Pemex con OHL. Después de que se filtraron unas llamadas donde el dueño de OHL estaba dándole instrucciones sobre un movimiento que quería que hicieran para meter a este señor Oteiza a la Comisión Federal de Electricidad con el Ochoa Reza, pero también por una serie de contratos que se filtran en las propias llamadas. También el juicio político llevaba el argumento sobre el actuar de Emilio Lozoya en Pemex. En su tiempo de gestión, que fueron 3 años, tuvo un endeudamiento neto de $10,000 millones a la empresa y no hubo inversión. No hubo inversión en refinerías, en petroquímica, en ductos, no hubo. Y ya una serie de contratos a diferentes empresas transnacionales. En el caso de Odebrecht, data desde el 2010 que en Coatzacoalcos, Veracruz, el distrito que yo represento, ingenieros pusimos una denuncia en la PGR porque Odebrecht llega con el PAN, llega con Felipe Calderón, y desde que llega a México llega con una actuación de sobornos y de corrupción, y se obtiene un contrato a largo plazo por más de 20 años del gas etano a precio preferencial para un proyecto que termina financiándolos también el Estado mexicano en gran parte. Y eso iba a implicar dumping con los complejos petroquímicos de Pemex como Cangrejera, Pajaritos o Morelos. Desde entonces se está denunciando a Odebrecht. Desde entonces, cuando llega Emilio Lozoya, hoy nos enteramos que desde el 2011 le estaban entregando sobornos con la visión de que iba a llegar este señor pues al primer círculo de Peña Nieto. Odebrecht, de acuerdo a la información que se tiene, sí, ha estado en América Latina en muchísimos países y ha estado dando dinero para las campañas. Bien. A través directamente de personajes cercanos a los candidatos y con aquellos candidatos que ve posibilidades de triunfo o de que lleguen. A nosotros nos preocupa porque entrega dinero, primero nos dijeron que eran $5 millones, hoy ya vamos en $10 millones, pero va a haber más y más personajes. ¿Por qué? ¿Cómo qué personajes, diputada Nale? No sabemos. O sea, es importantísimo que la PGR... pero ustedes están hablando de personajes porque seguramente tienen alguna sospecha. ¿Se habla de alguien? Permítame, mire. A Odebrecht se le entregaron contratos en Pemex a casi por $5,000 millones. Entonces, estos señores con sus actos de corrupción no creo que les hayan dado nomás $10 millones. No hay que olvidar que el propio Marcelo Odebrecht y el Consejo de Administración entraron a Los Pinos, tuvieron una reunión, el Consejo de Administración de Odebrecht tuvo una reunión con el presidente Peña Nieto una vez que se instaló en Los Pinos, eso fue en el 2013. Pero eso no significa que haya ahí rodado el dinero ilegal, pero le preguntamos sobre los nombres, diputada. No, pero una irresponsabilidad dar más nombres. Estamos esperando y por eso queremos que se abra la investigación y que la carpeta en Brasil, que ya hay una carpeta de México y que el procurador Cervantes ya la conoce. Él fue en abril a Brasil y ahí
tuvo una entrevista con el fiscal brasileño, le dieron datos y él cuando regresa dice que reserva la información por 5 años. ¿Cómo se va a reservar si la ley de transparencia claramente especifica que no se puede reservar la información cuando hay delito de corrupción? Diputada, y este es el caso. Diputada, en este sentido, ¿usted estaría planeando viajar precisamente a Brasil y reunirse con este fiscal para recabar más información sobre el caso de Odebrecht y los posibles nexos con, por ejemplo, en este momento con Emilio Lozoya? Usted es integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Así es, estamos haciendo los vínculos necesarios para tener una entrevista y que se nos pueda proporcionar una copia de la carpeta o del expediente de Odebrecht en México. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos confianza con el procurador, él está en un conflicto de intereses. Él también era personaje central en la campaña del presidente Peña Nieto, él era el coordinador jurídico. Entonces, pues él va a tener que excusar, no sé cómo va a llevar este caso cuando él también era parte del equipo de campaña de Peña Nieto. Bien. Diputada Nale, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por su tiempo para Bitácora Política. Al contrario, un gusto saludarlo. Gracias. Muy bien. En el INE...